Os ruego que no prejuzguéis mis palabras. Entiendo que recurrir a la comparativa entre el día de la revelación y encuentros en la tercera fase es algo para neófitos iniciados, pero tampoco puedo obviar lo que Spielberg en conclusión ha querido hacer en su última película. Una versión 2, 3, 4, 5.0, el número depende de hasta dónde noten ustedes el cambio, de la película que rodó hace nada menos que 50 años. No hay más. Siento ser tan básico, tan primitivo, tan escueto. Lo que cambian son las circunstancias, el envoltorio, que decía Oskar Schindler. A todo lo más, el plato se sazona con unas pizcas de otros productos de la misma temática del director, con especial predilección por inteligencia artificial. Mucho más de lo que podía aparentar, sino que se lo digan a John Williams, pero bueno, vayamos por partes. Dada la manía por mostrar vida extraterrestre y exponerla con la misma filosofía en la que priman finales paroxísticos, aunque pasen los años, Spielberg ha optado por volver a sus obsesiones con una inteligente, en teoría, aunque inane, transformación del cuento adaptado a los tiempos, de su cuento, del que siempre viene contando. Hace medio siglo se recreó con la pausada, casi interminable, se tiene que decir y se dice, secuencia del clímax de una película con éxtasis final en medio de una montaña y sostenida con los impulsos irracionales generados por personajes que tejían una maraña desmadejada con solvencia. Hoy el mensaje no está en un paraje exterior, no se puede contar ahí, en una montaña donde los extraterrestres contactan con los seres humanos a través de unas notas musicales, sino que está en realidad en este año en el que nos encontramos, ya en este siglo, en los platós de televisión, donde la irrupción de las noticias bomba en directo paralizan la actividad sobre la Tierra. Actualización del entorno, primero, como medida más importante. La gente no llevaba móviles en 1977 y no todos tenían televisor en casa. Hoy resulta impensable no depender de la domótica, de los artefactos de comunicación inmediata, por lo que Spielberg ha tenido clara la actualización del cénit de su nueva obra de manida, conceptualización. Ha puesto a un marciano delante de las cámaras de televisión, mientras la gente lo contempla en sus pantallas, alucinado, en el autobús, en las paradas, andando por las calles, en los cuartos de baño. Ya no hace falta mirar escaparates de establecimientos que venden Telefunken con válvulas de 24 pulgadas en color. ¿Os acordáis? Aquellas secuencias de las películas en donde la gente veía un escaparate, veía los televisores ahí y se informaba de las cosas. Ahora ya meamos sentados para ver mientras las noticias o el TikTok. Y si la autocomplacencia spielbergiana de aquellos años 70, abriendo ya la veda de su obsesión, se extendía en la parte final de la película para alcanzar tintes epopélicos, en el día de la revelación trata de hacerlo exactamente igual, pero con periodistas, estudios televisivos y mensajes cacareados con staccato, en lugar de con música. Ya era un descaro hablar con los marcianos a través de 5 notas musicales, algo hay que disimular, o no, lo veremos ahora. De eso se encarga John Williams, para durante los primeros 20 minutos del día de la revelación apenas incluir música, en todo caso rutinaria, incidental, con el único reclamo y marchamo del estilo Williams, pero sin capacidad narrativa alguna en el conjunto global de la película. El compositor nos deja intuir algo al cuarto de hora de la película, en una conversación entre el informático Daniel Kellner y su novia, exmonja. Sí, su novia exmonja. Una naciente construcción del tema musical que posteriormente hilvanará la película, pero es solo un balbuceo. Porque en pantalla en ese momento solo está un tercio de los verdaderos protagonistas de este folletín. Tenemos al Williams más narrativo a partir del minuto 20,
cuando aparece el pájaro multicolor que forma parte del uso y abuso del CGI en la película, y suenan las notas, a veces con coros celestiales, en otras con trompa, o ambos en el desarrollo, que surgen dando sentido musical al contacto, como lo hicieron en su día las atmósferas. Los gorgoritos de Lux Aeterna, por ejemplo, utilizado por Stanley Kubrick en 2001, Una Odisea del Espacio, que a fin de cuentas es uno de los maestros de Spielberg en tantas películas. Todo lo demás, lo de John Williams me refiero, es producto del piloto automático. Además, deslavazado, casi anárquico, extrañamente ubicado. Y sí, no lo niego, John Williams lo logra. Nos une musicalmente a Daniel Kellner, a Margaret y a los marcianos disfrazados de fauna terrestre con Listen, el tema que así se llama, Listen, el tema estrella de la banda sonora. Lo inicia con el protagonista confesando sus miedos a su novia, pero altera su desarrollo. No es el momento, están sucediendo otras cosas en esa secuencia y queda por presentar en la siguiente inmediatamente el alter ego protagónico femenino. Я отсидел 19 месяцев в Питерсберге за киберпреступление. В Ардекс предложили работу прямо на парковке в день освобождения. С твоим досье? Именно. Lo desarrolla el tema con suficiente poder ya narrativo con la aparición del pájaro anteriormente citado. Что это он нам говорит? Что ты тут устроился? Убирайся! Давай, быстро на улицу, улетай! Какая милая птичка. Мэг, ты как себя чувствуешь? Lo afianza a la media hora del film cuando Daniel contempla a los ciervos en la casa de campo a donde huye con su novia. Ты как, в порядке? Это просто олень. Но он так смотрит, как будто боится. Хотя нет. Он смелый. Не убежал, когда ты потянулась за камерой. Y lo culmina un poco más allá de la hora y media de la película, cuando ambos están juntos y contemplan un zorro que los mira. Это просто леса. Lo lógico hubiera sido que en la melaza final de la película hubiera aparecido Listen. No solo porque es el mensaje con el que termina la película, lo que dice es la periodista, sino por el encuentro resolutivo entre las tres partes protagonistas, extraterrestres, emisora y traductor, ante millones de espectadores. Pero en lugar de eso, Spielberg y Williams decidieron utilizar notas mayormente incidentales sobre un fondo de acúfenos durante 11 minutos seguidos. Todo ello como recurso fácil para mantener la atención mientras la combinación del sonido infinito, sostenido y los ruidos causados por los efectos de la película nos rompen los tímpanos. Se adivina ahí las escenas de los extraterrestres desahuciados, documentalísticas, que aparecen en la pantalla, los documentales, en blanco y negro o sepia, otra de las temáticas preferidas del director, el Holocausto. Я ничего не пойму. РС-34, выдавай. Y llama poderosamente la atención que surjan 5 notas que se repiten continuadamente, coincidiendo con la incipiente aparición en el estudio de televisión del marciano en cuestión. 5 notas.
помедленнее. Хорошо. ¿No eran 5 también las utilizadas para contactar con estos seres en encuentros en la tercera fase? Quizás las notas, las más famosas notas musicales de la historia del cine junto con el misericorde rasgueo de cuerdas de Herman en Psicosis. Todo lo demás, hasta la conclusión de la película, son dedos pulsados en la misma nota. Así que llévense aspirinas para aguantar esos 11 minutos finales. Bueno, Roy Neary hacía porquerías con la espuma de afeitar, con el barro, en encuentros de la tercera fase, ¿lo recuerdan? Spielberg utilizaba unos elementos y una simbología eficaz hace 50 años, pero hoy superada. Shaving cream, pillows. De manera que, con ese sentido preclaro que siempre ha tenido el cineasta, aunque las costuras cada vez se le noten más, ya va camino a 80 años, es lógico, aquel primitivismo había que sustituirlo por algo más moderno. En este caso, ahora, por unidades de USB acumuladas como en cajas de tiendas de chinos. Había también que modernizar todo, como bifurcar en ambos sexos el vehículo humano que soporta y es utilizado para el mensaje final, y rellenar minutos con lo que el director de la saga de Indiana Jones o ET, ahora os comento por qué menciono estos títulos en concreto, ya ha demostrado ser lo que es. Es decir, consecuencias que son pulcrísimas persecuciones llevadas al límite, ya sea en coche o en persona, efectos sonoros apabullantes, cámaras subjetivas, huidas inverosímiles, de hilo de las cintas antecitadas. En fin, nada nuevo, como venimos diciendo. Por mucho que algunos se empeñen en loas, en decir cosas maravillosas de la secuencia del tren y el coche dando botes por la vía en el día de la revelación, hasta el punto de hacer el ridículo, asegurando que es de las mejores secuencias rodadas de la historia del cine de acción, es que yo les juro que esto lo he leído, ¿eh? No sé dónde, posiblemente lo habré leído en redes, en esos lugares infectos, plagados de críticos domésticos y gente muy cortita. Pero es que nadie se acuerda de los últimos 15 minutos de ET, de cómo está eso rodado y de la conjunción música-imagen. Bueno, en todo este universo, en todo este caos, se entremezclan personajes estereotipados, repentinos de sus prácticas malvadas. Ponga un sincronizador mental en su guión y soluciona la vida a su película. Ponga un aparatito en la mano que echa rayitos y arregle su vida. Pero bueno, esa es una de las porquerías del guión de esta película. Все заработало. Y niños hinchosos, que no falte en el paradigma spielbergiano, reafirmados con el piano de Williams. De hecho, la regresión de Margaret en la reconstrucción de su hogar para descubrirnos la procedencia de su misión junto con la de David es musicalmente muy similar a los devaneos caseros del niño robótico de inteligencia artificial. Моя комната. Моя комната. Y hay también moralinas religiosas, marca de la casa, marca de Spielberg.
que siempre las tiene también. En este sentido, da hasta vergüencita ajena la secuencia de la lucha mental entre Noah Scanlon, interpretado por un Colin Firth, no sabemos qué hace ahí, y Jane Blankenship, Epson, en la que el espectador termina por pensar que está viendo una película barata de posesiones demoníacas. Tanto plano del crucifijo, tanta mano sangrando estigmatizada, por favor. Aquello parece una película barata de exorcistas más que una historia de... Bueno, una historia diluida, realmente. Que en Encuentros en la tercera fase la gente rezara, incluso aquel batallón seleccionado fuera a misa, la película no chirriaba en 1977. De hecho, incluso John Avildsen puso a rezar a Rocky Balboa en un retrete antes de repartir leña a diestro y siniestro. Pero de aquellas pinceladas accesorias se ha pasado aquí a una trascendencia tan ridícula como inconexa. Un convento monjas, un repaso telefónico al Génesis con una madre superiora que cree en la vida extraterrestre porque la Biblia se habla de la creación de la vida humana, pero en la Tierra, fuera de la Tierra puede haber de todo, lo que abre la posibilidad de otras existencias más allá. En fin, la inclusión del elemento moral es tan pacato, tan ñoño como innecesario en esta historia. Pero Spielberg es lo que tiene, que o toca la fibra infantil o la religiosa, que es al fin y al cabo ET. Aparte de una magistral película, está así. Pero bueno, años luz de los últimos su director, pero ¿qué es ET? Sino un ser, él mismo, ET, un ser venido del cielo que reclama bondad a la humanidad tras resucitar. ¿A qué le suena? Bueno, ahora sí nos pide que escuchemos, al final de esta película, fundido a negro y créditos. Tanto metraje para cortar el rollo como un apagón de luz. Con lo bonito que le hubiera quedado lo que Peter Iams hizo para culminar 2010 con aquel Dios mío, está lleno de estrellas. Es una frase mucho más resultona que Listen. Dios mío, está lleno de estrellas. Y la sensación que se nos queda de que todo esto es un pastiche, un canto de cisne de un cineasta obsesionado con las posibilidades de vida inteligente más allá de la Tierra. Aquí en ella ya la inteligencia está casi extinguida. Y una pretendidamente inteligente actualización de lo ya visto, pero sin la frescura ni la revolución de quien fue capaz de meter un simple pez en el agua y que generó el pánico mundial en lugar del tedio que causa ahora 2 horas y cuarto de una revelación que quizá guste a los periodistas que aún creen en lo idílico de los platós, en las redacciones y que la verdad revelada salvará a la humanidad en lugar de los anuncios publicitarios y los dineros de las administraciones públicas para callar a los periódicos y a las emisoras de radio y a las televisiones. Eso gustará a los periodistas si junto con el resto del público no se duermen en la butaca antes de la media hora final. Y claro, también gustará a los incondicionales del director y de John Williams, pero esos no cuentan para una justa y necesaria ecuanimidad con el otrora séptimo arte que se nos desangra cada película estrenada, aunque sea de nuestro Frank Capra 2, 3, 5.0, como es Steven Spielberg.